ocupado. ¿Cómo estará Nico? ¿Cómo estará Nico? Chicas, estoy muy orgullosa de ustedes. A pesar de que no lo hicieron nada bien, hicieron lo que pudieron. Y eso, la verdad, es muy alentador para mí. Gracias. Hijo, imagínate, si esto es el calentamiento, ¿cómo nos va a poner después? No quiero. Ya, déjense de lamentos. Ahorita que están calientes sus músculos, pueden empezar a pensar en bailar, ¿ok? Sí, Luján, mis músculos están tan calientes que ya se fundieron, ya no existen. Ay, ya déjense de bromas. Y ahora sí, al baile, que es lo que querías, ¿no? Bueno, es lo que todos querían, órale. Híjole. ¡Órale, arriba! Güey, neta, no puedo, ya. No pueden dejar que se enfríen. Hola, Robertita. Oigan, ¿por qué no hacen un baile en silla de ruedas? Si lo dices porque nos ves así, te informo que este es el calentamiento. O sea, que imagínate cómo bailamos, mi reina. ¡Oh, my God! No, pues sí, me imagino que muy bien, ¿eh? Pero bueno, ya se iban, ¿no? No, te equivocas. De hecho, venimos Geraldo. Y apenas vamos a empezar. O sea, hello, Roberta. Todas tenemos espacio aquí y ahorita es mi tiempo y yo voy a ensayar. Pues ustedes son los que se van a largar a otro lado, ¿ok? ¡Lárguense de aquí! A ver, fuera. No me grites que aquí te oigo perfecto. ¡Fuera! Yo también tengo derecho a ensayar. ¿Eh? Sí, Roberta, sí. Mía tiene razón, todas tenemos derecho a ensayar. Mía, adelante porque este lugar es tuyo. Vente, Roberta. Ay, Luján, estás cambiando. Muy bien. Vámonos, traidoras. Están metiendo calitas en el... Bueno, hija, ¿y a ti quién te pateó el cerebro, eh? O sea, ¿qué? ¿Te volviste santa o qué? ¿No? Entonces, ¿cómo se te ocurre dejarlas a ellas, eh? Porque nos conviene, Roberta. Así vemos lo que prepararon. Y vemos de qué lado más caleguana. Oye, eres un genio, ¿eh? Me cae que me sorprendes, Luján. Bien. Te traje esto para que comas. Que te traje eso para que comas. Ay, ¿qué quieres, Giovanni? Pues, ¿cómo que qué quiero? Pues que comas. No tengo hambre. ¿Por qué no me dejas en paz? Mira, Diego. Te voy a dejar en paz hasta que dejes de hacer el ridículo enfrente de todo el colegio, ¿eh? Bueno, ¿y qué quieres que haga? Ya todo el mundo se dio cuenta de que me pusieron el cuerno. ¿Y qué? ¿Eh? O sea, ¿eso qué? O sea, igual y... Bueno, sí es lo peor que te pasó. Bueno, si lo piensas bien, pues igual y... Pues a lo mejor fue lo mejor. ¿Qué quieres decir con eso? Diego, estás hablando con un experto, ¿eh? Mira, obviamente si tú andas caminando por toda la escuela así con cara de... Pues la gente dice... Ay, obvio, güey. O sea, obvio que Vico lo votó. Pues es un loser. Está... Giovanni, ya bájale a tus consejitos, ¿sí? Me dijiste que ibas a poner en ridículo. Y no ha pasado nada. Me cae que tú sí estás bien alterado. Eso lleva tiempo, es poco a poco, Diego. Lo primero que tienes que hacer es cuidar tu imagen, papá. No lo puedo creer. Te escucho y es como si escuchara a mi padre. ¿Eh? Pues como si fuera. O sea, yo supongo que a tu papá nunca le han visto la cara que te están viendo a ti. ¡Ten cuidado con lo que dices! ¿Por qué usar la violencia, Diego Bustamante? Me estás apretando. Y yo no estoy diciendo eso, lo dice todo el colegio, ¿eh? Y si te lo dije es porque quiero que cambies tu imagen, o sea, que vuelvas a ser otra vez el ídolo que eres. Además, igual y te convendría agarrar una pollita o algo así. Y también a 2. ¿Sabes qué? Esa no es mala idea. Además, pues, ayudaría que, pues no sé, le cayeras la boca a todo el colegio, ¿no?
¿Qué haces vestida así? Quiero entrar al grupo de baile. Es una broma, ¿verdad? Ay, no es una broma. Entonces, ¿qué dices? ¿Me aceptas sí o no? Celi, es que tú nunca has estado en el grupo. Bueno, no sé, digo... ¿Por qué se te ocurrió ahorita? Ahorita hay un concurso bien importante. Mira, si me hubieras dicho antes... Eso traducido al español significa que no te aceptan, Sardina. Roberta, ¿por qué no te callas? ¿Sí? No la peles. Te pregunté algo. Quiero saber cuál es tu respuesta. ¿Me aceptas en el grupo, sí o no? Es que, ay, entiéndenos, güey. O sea, la neta, tú nos estás ayudando en otras cosas mucho más importantes. Oye, ¿en qué? ¿Cómo que en qué? Nos estás ayudando con el vestuario, el maquillaje. Eres nuestra manager, Selina. Sí, pero eso lo podemos hacer todas. Yo quiero estar en el grupo de baile. Sí, yo sé, Celi, pero mira, nosotras ahorita ya llevamos mucho tiempo ensayando. Tú no te sabes los pasos. Son nuevos, los acabamos de inventar ¿Por qué no en vez de mandarla por un tubo, le dan una oportunidad, pobre gorda, oye? ¡Ay, Roberta, cállate, por favor, que no puedo pensar! ¡Me trabas! No, permíteme. Tú no puedes pensar ni vas a poder hacerlo hasta que no te extirpen el brócoli que te salió en el cerebro, mi amor. Me van a salir canas con esta tipa, se los juro. ¿Saben qué, niñas? Descanso de media hora, perdón. Vico, ven acá, junta urgente. Me urge una junta. Oye, Selina. Roberta, no se le pega a un rival cuando está caído. No le iba a molestar, de hecho. Quería decirle a la gorda que haga algo, que se defienda, no sé. Sí, Roberta, pero ese no es nuestro problema. Que se las arregle como pueda y ya vámonos. Ándale. Vámonos. A la 4. Apuesto 500 a que juegue contigo. ¿Qué? ¿Te entras, Tomás? No, güey. ¿Qué? ¿Tienes miedo de perder? No, güey, nada más no tengo ganas de jugar. Ah, claro. Pues es más divertido bajar la vieja a un amigo a escondidas que dar la cara. ¿Qué dijiste? ¿Lo que oíste? ¿Le entras o no? ¿O se te arruga? No, güey, la persona que se le va a arrugar es a ti. Órale, vas. Éntrale. Ahorita sí me siento entre la espada y la pared con esto. Tiene que haber algo para librarse de ella. No, ¿cómo crees? No podemos hacer eso ya. La tenemos que aceptar. ¿Qué? Sí. Hello, lo va a arruinar todo y lo sabes perfecto. Mía, no te hagas la tonta. Estás pensando exactamente lo mismo que yo. ¿Estás de acuerdo? No. Yo ya no estoy ni pensando en nada, te lo juro. Es que no, siento que es muy feo hacerle algo así, como, no sé. Pues ya está casi hecho, Mía. Además, con lo que pasó, lo mejor es ignorarlo un poco, ¿sí? Así ya no va a estar insistiendo tanto. ¿Crees? Sí. No, me late que por ahí no va la cosa, eso no. Es lo mejor que puedes hacer por Selina. Mira, ven. ¿Cómo se va a ver al lado de nosotras? A ver, dime. No sé. Aparte, la estúpida de Roberta la va a estar molestando de aquí a que acabemos la prepa. Bueno, eso sí, ahí sí tienes toda la razón. Oye, es que eso me choca. Todo el tiempo está agarrándola contra Selina, ¿te fijas? Sí. Ay, pero ¿cómo? Vico, este es el diario de Selina. O sea... Ay, no. Ay, dice que bajó el centímetro que me prometió. Ay, 1 centímetro más o menos no va a cambiar la imagen de Selina en licra. Híjole, me duele hasta cuando pienso. Chale, tú estás loca de veras, ¿eh? ¿Cómo te puedes seguir moviendo? Lo hago para descargar mi coraje. Mientras solo un milagro nos puede salvar. Y los milagros no existen. Hola. Oye, ¿no deberías estar con tu grupo? Porque igual te hace daño estar aquí.
Es que no huele mucho a perfume francés. Ya déjame de molestar, por favor, ¿sí? Oye, Lupe, ¿siguen ensayando? No, hace rato que mi Vico se fueron encerrados a su cuarto. Pues más vale que las dos viboritas tengan un buen palo donde enroscarse, ¿eh? Ah, y por favor no salgas con el famoso ver el lado bueno de la gente. Porque con lo que le hicieron a la pobre ballena Willy, ya se dio... Bueno, además ya nos dimos cuenta que de bueno no tiene ni el pelo. Sí, ya sé, a mí también se me hizo bien gacho lo que le hicieron. Es más, como que le quise ayudar o algo, pero no supe qué hacer, no se me ocurrió nada. Pues hiciste bien, eso no es tu culpa. Es culpa de la gorda por andar detrás de ella como perro faldero. ¿Qué no se da cuenta? Espero, neta, que después de eso tenga dignidad y ya los esté buscando. Sí. Pobrecita, no la van a aceptar ni en el circo de Dumbo. Ya sé, yo también pienso igual. Pero oigan, ¿ya tienen lista su coreografía? No, todavía ni hemos empezado. Pero, oigan, mañana es la audición, ya deberían tener todo preparado. Es más, miren, si quieren yo les puedo ayudar y hacemos algo. No, gracias. Tú estás en otro grupo, ¿no? Bueno, está bien, pero entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A ver, Roberta, piensa, que tú eres la de las ideas. Sí, estoy tratando de pensar. A ver, Lupe, ¿te puedes tapar los oídos, por favor? Que si te tapas los oídos. ¿En serio? No es broma, tápatelos. Ok. Ayúdame. Mira, tengo una idea. ¿Por qué no le rompemos las piernas a Mía y su grupo y así el baile de silla de ruedas lo hacen ellas? Las golpeamos, ¿no? Ya sé. ¡Lo tengo, lo tengo! No, nunca me imaginé que una vieja tan idiota como Mía me pudiera dar una idea tan inteligente. ¡Claro! ¡Claro que A ver, sí! Roberta, tenías que ser tú. Vámonos a la sala de profesores. ¿Para qué? Te está esperando la psicóloga. Además, el director no está. Y cualquier asunto que tengan me lo avisan a mí, ¿eh? Vámonos, vente. Oye, ¿qué psicóloga? Una vieja con la que tengo que ir para que no me corran de esta cárcel. Güey, ¿pero qué hago? No podemos perder tiempo, si no, no nos va a dar tiempo de tener la coreografía. ¿Qué hacemos? No sé. Oigan, ¿ya puedo destaparme los oídos? ¡Ey, Lupe! ¡Lupita, mi amor! ¿Nos quieres ayudar? ¿Cómo te fue con el profesor de ética? Mal. ¿Por? Pues dice que yo me acuesto con Roberto. ¿Qué? Pero te juro que no, te juro que no. Teo, ¿estás seguro? ¿No habrá entendido mal? No, segurísimo. Hasta me dijo que usara condones. ¿Pero de dónde pudo haber sacado una cosa así? No entiendo. Vaya, al fin. Oye, estábamos bien preocupados por ti. ¿Cómo está tu jefe? En perfecto estado de salud. No hubo ningún infarto ni nada. Oye, a ver, espérate, pero Alicia me dijo que... Pues cayó redondita, era una broma. Pues una broma muy pesada, ¿no crees? La verdad, sí. Me asusté muy cañón. ¿Y esto? ¿Tú lo pusiste aquí? No. ¿Quién lo habrá mandado? Porque no tiene tarjeta ni nada. Pues igual y de una admiradora o un admirador. Ay, sí, no manches. Ya es broma. ¿Será que...? Lo de tu papá fue una manera de avisarte que no nos olvidamos de ti. ¿Quién mandó esto? La logia. Nico, hey. Tranquilo. Nico, no pasa nada. No pasa nada. Es una carta. Tranquilo. Olvídate de eso. ¿Sí pasa? Tú eres Roberta, ¿verdad? Sí.
a ser una coreografía increíble, súper chida, que esas mamilas ni siquiera se lo esperan. Y si todo sale como yo creo, les vamos a ganar. Oye, ¿pero ya viste el vestuario? Sí, Roberta, no manches, está increíble. Y yo también puedo conseguir un vestuario increíble y espectacular. Y si encima consigo el video del show de mi mamá, ya lo hicimos. Ay, Pepa, ¿qué hace que se tarda tanto? Bueno, ay, por fin, ¿por qué te tardas tanto en contestar? Es que estaba en el tocador, mija. Te he dicho 1000 veces que el excusado no es para leer. Ay, no, Roberta, ¿cómo crees? Yo nunca he tenido esa costumbre. Sí, bueno, sí, ok. Mejor pon atención, ¿sí? A ver, ¿te acuerdas de la temporada que hizo mi mamá en Sudamérica? Bueno, pues necesito que me consigas todo lo que usó. Es urgente. Ay, pero niña, ¿cómo se te ocurre eso? Oye, sí estás en tus cabales, ¿verdad? Sí, me siento perfectamente bien. ¿Verdad, chavas? Sí, perfecta. No me metí nada ni me tomé nada. ¿Por qué te parece una locura que tiene? Ay, pues mira, es que quién sabe dónde están esas cosas que quieres, la verdad. Bueno, sí, ok. Mira, consígueme las cosas porque están en el trailer de mi mamá. Yo las vi. Así que dile al chofer que lo espero aquí con todas las cosas. Es que Maurice no está. Tu mamá le dio el día libre. ¿Qué? ¿Justo hoy? Ay, de ver. Bueno, mira, igual no importa. Prepáralas tú y yo mando a alguien. ¿Ok? Chao. Sí, ya, ok, bye, chao. Oye, ¿ya se te olvidó que no se puede salir del colegio entre semana? No, justamente en eso estoy pensando. Bueno, ¿a quién vas a mandar? A un amigo. ¿Qué amigo? A un amigo que vive por aquí cerquita, por los alrededores del colegio. ¿Qué? Muy bien que soy un amigo más entre el montón, que solo soy un fan de corazón que no te para de soñar cada día más. Sé también que entre la multitud alguna vez pudieras ver la luz. Ay, Tomás, no tienes idea de lo que siento por cobrar esta apuesta. Bueno, pues los invito a todos a la cafetería a comer, ¿sí o no? Claro, nada más los amigos, obvio. Vamos. ¿Qué onda, Selena? Ya acabo de usar el celular, gracias. ¿Ya hablaste con ella por el grupo de baile? Oye, pues felicidades. ¿Qué pasó? ¿No te aceptó? No me dijo nada, fue horrible. Todas se me quedaron viendo como si fuera una tonta y... Pues entonces me siento más orgulloso de ti todavía. ¿Sí me entiendes? No sé. Era mi mejor amiga. Y yo no sé si pueda con este dolor. Me lastima horrible. Yo sé perfectamente qué se siente darte cuenta cómo realmente son las personas. Y si se lo dijiste en la cara, enfrente de todas, créeme que hiciste muy bien, Selena. Pero vente. No te voy a animar. ¿Estás seguro? Bancos, Alicia, me pudre. No se preocupe, ahorita le sirvo un cafecito. Ya lo tengo hecho, ¿eh? No, primero dime si hubo alguna novedad o algo así. Ninguna. Bueno, menos mal. Alicia. Aquí está su cabeza. ¿Cómo que no había ninguna novedad? ¿Qué es esto? Pues un sobre. Ya sé que es un sobre. Quiero saber cómo llegó hasta mi escritorio. No sé. Le aseguro que
A menos que cuando yo me fui al baño, alguien se haya entrado y lo haya colocado al no verme. Pues qué raro, porque no tiene ni remitente ni nada. Y luego solamente está mi nombre, pero mal escrito. ¿No tiene acento? Pues vamos a verlo.